Cordiales, apreciados hermanos y hermanas, esta es la lección de escuela sabática titulada Límite de plazo y centro de préstamo. Por favor, acompáñenos en oración para la meditación de la palabra del Señor. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor. Al hacerlo, te pedimos tu bendición por tu palabra a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi apreciado hermano y hermana, esta es la lección para jueves 2 de febrero titulada Límites de plazo y centro de préstamo. Leemos en Deuteronomio capítulo 15, versículos 1 al 5. La pregunta es, ¿qué requería el Señor de su pueblo según se revela en estos versículos? Mi apreciado hermano y hermana, cada 7 años, dice Deuteronomio 15:1, perdonarás toda clase de deudas. La palabra del Señor presenta en armonía con otros estatutos de 7 años de acuerdo a Éxodo 21:2 y Levítico 25:3 y 4. No solo había regulaciones para los esclavos o siervos y para la tierra, sino también para los prestamistas. Debido a que los prestamistas no querían perdonar ninguna deuda, el tiempo máximo que alguien podía estar endeudado eran 7 años. Es interesante esta declaración de la palabra de Dios, porque más allá de las conclusiones que podamos extraer, estos versículos muestran que el Señor se preocupa por este tipo de problemas financieros, especialmente al tratarse de hermanos. Y por favor, atención mis apreciados hermanos israelitas. Estos versículos también muestran que el Señor reconocía la realidad de la deuda, más allá de cuán mala fuera en general. Además, enfatiza que debían evitarse en la medida de lo posible. Hoy, en cambio, muchas partes del mundo cuentan con préstamos a 30 y 40 años para la compra de vivienda, por ejemplo. Al parecer, una de las razones por las que las casas cuestan tanto es que hay créditos disponibles con el fin de otorgar préstamos para comprarlas. Mientras tanto, muchas personas, padres y estudiantes, se preguntan si debieran pedir dinero prestado para estudiar. Como regla general, obtener un título universitario mejorará la capacidad de ingresos de una persona por el resto de su vida. Es posible que algunos tengan que pedir un préstamo para pagar su educación, pero ten en cuenta estos factores. Tienes que devolverlo con intereses. Trata de conseguir todas las subvenciones y becas donde reúnas las condiciones necesarias. Trabaja y ahorra todo lo que puedas para estudiar. Realiza cursos que solo te den acceso a un trabajo. Que tus padres te ayuden es otra parte importante. En tiempos bíblicos, los padres les daban tierras de cultivo a los hijos para que pudieran ganarse la vida. Hoy, esa herencia probablemente debería ser una educación de modo tal que puedan llegar a ser adultos independientes. En un mundo ideal no habría préstamos ni deudas, pero como no vivimos en un mundo ideal, mi apreciado hermano y hermana, puede haber momentos en los que sea necesario pedir un préstamo. Solo asegúrate de tener las mejores condiciones posibles y la mejor tasa de interés disponible. Luego pide lo mínimo que necesitas y paga lo más rápido posible para ahorrar en costos de intereses. Sin embargo, en principio, en la medida de lo humanamente posible, debemos tratar de evitar las deudas. Y al seguir los principios financieros bíblicos en nuestra vida cotidiana, podemos hacer mucho más para evitar las deudas innecesarias y la terrible tensión que puede suponer para nosotros y nuestra familia. Si has prestado dinero, la pregunta es ¿cuán honesto, justo y amable eres en tu trato con los demás? ¿Cómo te iría ante Dios cuando tengas que responder por esas gestiones o esas preguntas? Porque Dios traerá toda obra a juicio, dice Eclesiastés 12:14. Por favor, mi apreciado hermano y hermana, reflexionemos acerca de esto. Y en uno de mis libros que tengo en mi biblioteca, acerca de este tema de las deudas y de los préstamos, leí que no puede mantenerse un interés, una ganancia, siempre y cuando seamos mismos hermanos de la iglesia. Es lo mismo que sucedía dentro del pueblo de Israel. Entre hermanos no deberían de tener intereses grandes o recargados. Conforme a los consejos sobre endeudamiento que hemos estudiado, ¿es incorrecto pedir un préstamo? En la ley mosaica, Dios reconoció la realidad de la
concesión de préstamos, pero limitó el endeudamiento entre los israelitas a 7 años. No obstante, en la sociedad actual, un préstamo puede ser un tiempo mucho mayor. Por ejemplo, una hipoteca. Pedir un préstamo realmente no es pecado. Sin embargo, debería ser una solución extrema e ineludible. Ejemplo de ello puede ser la adquisición de una casa, porque no hay otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, se necesita siempre para adquirir cosas mayores o grandes como vivienda, un crédito u otras posesiones cuyo precio excede el dinero efectivo al que podamos ahorrar en un tiempo breve y que sean realmente necesarias. Otros casos se da porque las personas que no tienen vivienda necesitan comprar una casa porque el alquiler que pagan realmente sería la misma cuota que pagarían por el préstamo o por su casa y la estarían comprando de una vez. Es la mejor forma de hacerlo. En estos casos debemos buscar las mejores soluciones posibles. Por ejemplo, menor interés, pedir el mínimo que necesites. Por ejemplo, también es importante analizar, mi apreciado hermano y hermana, que cuando dan los intereses, muchas veces los dan a precios o a cantidades mensuales sin tomar en cuenta que realmente la cantidad es anual. Hay que tomar en cuenta muchos factores y que al momento de contraer el contrato esté muy claro todo lo que hemos de hacer y con capacidad de pago. Realmente un préstamo no es pecado, o pedir un préstamo no es pecado siempre y cuando tengamos la solvencia para pagar. Mientras tanto, mi apreciado hermano y hermana, oremos al Señor para que Él sea el que nos guíe en la mejor decisión de nuestras finanzas. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos por el privilegio de estudiar tu palabra en esta hora. Bendícenos al hacerlo, guíanos por medio de la presencia de tu Santo Espíritu, siempre a tomar la mejor decisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén.